Economía del gobierno de Sergio Massa, del gobierno de Alberto Fernández, Gabriel Rubenstein. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un gusto de saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, queriendo muchas de estas cuestiones, yo lo repetí anoche y ustedes, y lo comentaba esta mañana, ¿no? Ustedes venían advirtiendo en campaña, sobre todo Sergio Massa, hablaban de campaña del miedo, pero bueno, la primera evaluación que usted hace de este ajustazo anunciado anoche. A ver, creo que hubo distintos tipos de desprolijidades que también crearon confusión. Lo del ministro, la primera parte puede haber sido una cosa, llamémosle, conceptual, más o menos bien explicada. Después una serie de cosas relativamente vagas y sin ninguna precisión, y que daba muchas dudas. Parecía muy pobre el discurso del ministro. Después, más adelante, circuló un documento que terminó siendo fake, que también creó confusión, pero bueno, eso no es culpa de ellos, pero pareció como que lo hubieran repartido con los economistas. Y después recién apareció un documento con cifras, un cuadro, que ahí luce, ahí se empieza a ver con más claridad un poco las cosas. Entonces, y aparecen, digamos, más rasgos, yo diría, de cierta racionalidad del ajuste de 5 puntos del PIB, donde, bueno, digamos, va de 2 puntos, 2,2 puntos son impuestos. Si consideramos que los aumentos de tarifas se pueden considerar casi como aumentos de impuestos, serían 2,7 aproximadamente, o sea que más de la mitad del ajuste es el tipo de ajustes que dijeron que no iban a hacer. Incluso está previsto en ese cuadro la reversión del impuesto a las ganancias, que el propio Milei avaló en el Congreso, y que dijo que lo va a aceptar siempre de acuerdo en la baja de impuestos, y resulta que hay mucha suba de impuestos. Entonces tenemos ahí como una especie de confusión, porque veíamos que si se quería hacer un ajuste fuerte tenía que haber una parte significativa de aumento de impuestos. Bueno, ahora lo hay, y entonces tenemos, pues está bien, a lo mejor no cumplen lo que decían en campaña o no cumplen lo que dijo Milei, pero luce más realista en este sentido, porque el otro era inviable. De todas maneras siguen dudas, ellos dicen, bueno, van a bajar 0,4% del PBI los gastos en jubilaciones y pensiones. No lo dicen cómo. Aparentemente dicen, bueno, se va a cambiar la fórmula, pero hay cambios que pueden ser suaves en la fórmula, o a lo mejor es un tema de que no se van a pagar más bonos, pero ante una perspectiva de cualquier cosa, decir, bueno, mira, no hay actualización de jubilaciones, una baja dramática de las jubilaciones, bueno, ahora aparece una baja que puede ser llevada de una manera no tan drástica, de una manera más suave. Entonces hay mucha imprecisión todavía, hay muchas cosas que ver. Tampoco, digamos, está claro todo el andamiaje cambiario. Después se dijo que iba a ser, por ejemplo, los portadores 80% oficial, 20% en el libre, pero no es un anuncio claro. Hay una especie de contradicción entre decir que el tipo de cambio oficial está prefijado en 800 y un crawl del 2%. Cuando vos tenés algo prefijado, si te demandan más, tenés dólares para abastecer, por ejemplo. Entonces, sí, bueno, ahora importa cada uno lo que quiere y lo paga como quiere. Ok. Vos haces eso, ¿y qué pasa si hay una demanda mayor de importaciones que las exportaciones, por ejemplo, y vos no tenés los dólares? Cuando vos decís eso, o lo racionás, o decís, bueno, no te doy los dólares que estabas pidiendo, o el tipo de cambio es más alto. O sea que el discurso de Caputo parecía que el tipo de cambio oficial podía ser flotante, después aparece que no, que va a ser fijo en 800 más un crawl del 2. Lo comunicó el Banco Central durante la madrugada. ¿Cómo? Esto último de la devaluación posterior del 2% mensual, una vez hecho el salto, lo terminó de comunicar oficialmente el Banco Central durante la madrugada. Juan Strasberg. Claro, pero quiero decir que es desprolijo en el sentido contradictorio con una idea de que cada uno le pide al central lo que quiere, porque decís, eso solamente podés decir eso si pensás que realmente te van a pedir poco, quiere decir que va a haber muchas menos importaciones, quiere decir que estás seguro que va a haber recesión. Pero es contradictorio, o sea, es contradictorio un tipo de cambio fijo con una idea de decir
que el mercado se pide lo que quiere. Nuevamente, ¿qué pasa si en unos días X no te liberan exportadores, no te pagan exportadores porque se saltó la brecha y las importaciones suben? Y entonces vos decís ahí, bueno, yo tengo que racionar de alguna manera, racionalizar de alguna manera. Si no, es un tipo de cambio que empieza a moverse, empieza a flotar, porque no tenés dólares en stock para abastecer esa idea de decir cada uno me pide lo que quiere, yo se los doy. Entonces no quedó claro eso, no quedó claro. Ahora, Gabriel, en materia de impacto concreto en la nominalidad, en los precios, en la inflación, esto está claro que lo reconoció el propio Caputo ayer en su discurso, que va a tener un impacto muy fuerte inicialmente, como que el gobierno ya da por descontado o forma parte de su plan una aceleración muy fuerte de la inflación. Ahora, ¿qué podemos esperar hacia adelante? Digo, ¿no hay un riesgo existe un riesgo de espiralización de las variables, dólar, inflación? Mira, el principal riesgo de espiralización está en si el dólar libre, llamémosle CCL o el MEP, no se frenan y aumentan. Es decir, por el aumento de precios que ya hubo y que sigue habiendo, por aumento de tipo de cambio, por las demandas salariales que sin duda van a haber y otros factores. Vos decís, no, la demanda de dólares libres está en alza y vos no tenés dólares para vender ahí, vos es insuficiente la liquidación de los exportadores, ese 20% es insuficiente, aumenta el dólar libre y en ese caso volvemos a una situación, digamos, de preexistente, con o sea, la brecha empieza a ampliarse de vuelta, tenés de vuelta problemas de liquidaciones, de vuelta problemas de remarcaciones y tenés el riesgo de espiralización de tipo hiperinflacionaria. O sea que este paquete, desde el punto de vista técnico, después uno puede hablar de un montón de cuestiones, no sé, redistributivas u otras, su impacto en la clase media, etcétera, pero desde el punto de vista técnico requiere un control sobre el CCL y los dólares libres. Esto implica tener dólares. Hasta ahora no hay ningún anuncio de tener dólares, de tener ningún clase de apoyo. Entonces, si estás solo dependiendo de los flujos, estás complicado, estás riesgoso. El riesgo del programa es elevado. Ahora, si no quiere decir el riesgo, no significa que va a salir mal. Pero es crucial que no aumenten los dólares paralelos para que por lo menos haya una viabilidad técnica y bueno, y después de algunos meses de muy alta inflación, realmente la inflación puede bajar drásticamente. Gabriel, pero, a ver, es muy importante para clarificar, como yo siempre digo, porque están dando desde el domingo, ¿no? Desde que asumió el presidente, datos que son incomprobables y que no están apegados a la realidad y que los tocan a ustedes, ¿no? Porque yo recién decía, Massa planteaba una línea de continuidad, de correcciones, pero de previsibilidad. Acá es un salto al vacío, está claro. Pero cuando dice Milei, repita anoche Caputo, inflación del 15.000% anual que nunca se vio en las peores crisis de la Argentina. O anoche la otra barbaridad que dijo, bueno, si seguimos así el litro de leche dentro de un año va a estar a 60.000 pesos. Bueno, yo no, digamos así, lo tomo como como algo incomprobable o falso, es decir, que se dejó plantada una inflación de 15.000, eso es todo un análisis que para mí está inexacto, es incorrecto. Yo lo tomaría todo como parte del relato, ¿sí? Hay un relato, esto es lo que pasó, es lo peor de todos, ahora viene lo mejor, en fin. Pero no importa, yo creo que hoy en día, en este momento, no es cuestión de lucha de relatos, sino de ir viendo concretamente las medidas, cómo son en concreto y qué impacto van teniendo uno cree que va a tener. Porque si no nos vamos a marear en el día de relatos. Bueno, en un impacto creo. Un impacto que va sobre toda la población, básicamente, porque cuando... Los ajustes siempre impactan toda la población. Ahora, si se logra, desde el punto de vista, tratando de ponerme lo más técnico posible, si se logra que al final del camino la inflación, primero un fogonazo de inflación y después bajara drásticamente, bueno, vos dirías, la población también se va a beneficiar
de esa baja de inflación. Pero desde su óptica... El tema es que ese trayecto y todas las medidas que tienen que ir en ese trayecto no están claras. Como si no está claro si uno va a contar con una cantidad de dólares suficiente para que el ancla cambiaria, que sería el contado con liquidación o el dólar MEP, realmente funcione. Porque si no, no tenés ancla desde el punto de vista cambiario, lo cual también te desdibuja el ancla fiscal que quieren fijar, y ahí todo se va un poco al demonio. Y puede pasar, digamos, a nosotros nos pasó en agosto que tras la devaluación el dólar libre después subió al principio, después subió de vuelta y no había dólares para frenarlo. Claro. Y era una inconsistencia técnica que lo habíamos advertido al fondo, etcétera, etcétera, pero no lo había. Entonces, durante 14 días hubo que penar por esa situación. Después recién apareció lo que se llamó despectivamente el plan Platita, pero al principio había una situación, llamémosle así, fiscal mucho más ordenada, pero no se pudo sostener. Pero no se pudo sostener porque saltó fuertemente el dólar. El dólar es en este momento lo más importante para fijar expectativas o para anclar. Entonces, si el dólar está en 1100, digamos así, el paralelo, y se queda en eso, o menos de eso, entre 1000 y 1100, es un escenario, y es un escenario que con el tiempo puede funcionar. Si el dólar se empieza a subir, todo se empieza a desilvanar, y lo que tenemos son un escalón de inflación mucho más alta y mucho más preocupante, porque nos podría llevar a un experimento de hiperinflación, y es muy difícil tener un experimento de hiperinflación controlada. Claro. Ahora, Gabriel, si uno, por ahí, de manera sencilla, como para que cualquiera que nos escuche lo comprenda, si uno saca la foto de este primer momento antes de que eventualmente se consumen posibles riesgos como el que usted mencionaba recién, en este flujo de ingresos o en esta transferencia de ingresos, ¿quién sale beneficiado con este paquete de medidas? ¿Y quién transfiere sus ingresos? Quiero decir, a priori pareciera estar resignando a la industria y transfiriendo a sectores agroexportadores, y al mismo tiempo todos los asalariados y los que tienen ingresos fijos también resignando fuerte ingresos. ¿Es este el escenario inicial? Bueno, puede haber, lo que pasa hay que ver un poquito la dinámica. Uno no puede suponer que los asalariados se van a quedar quietos a ver cómo se les desmorona el poder de compra. Uno dice, mira, está bien, si la inflación es 30%, bueno, macho, aumentame los salarios 30, si no son 30 será 25, y esa puja no va a tardar en aparecer, va a ser muy rápida. Entonces, yo creo que, para mí el asalariado registrado va a terminar defendiéndose bien. Puede haber en este minuto se está perdiendo poder de compra todos los días por los aumentos de precios que hay todos los días. Creo que eso rápidamente, si bien en los primeros 2, 3, 4 meses puede haber pérdidas significativas, lo está viendo en este instante, eso yo creo que se va a revertir. Y en sí, yo creo que el sistema económico argentino no es una condición para que funcione todo esto, que caiga el salario real. No debería suceder. La caída del salario real ya ocurrió. Todo lo que hacíamos nosotros tomaba en cuenta que no se perjudicaba el salario real, aún si hubiera devaluación, aún si hubiera medidas fiscales, digamos, en el sentido de aumento de impuestos y baja de ciertos gastos, aún si ibas al equilibrio fiscal, no se perjudicaba el salario real. Pero bueno, a veces eso podés hacerlo coordinadamente o haciéndolo ahora como si fuera totalmente libremente. Pues cada uno ponga los precios que quiere, cada uno ponga los salarios que quiera. Ok, yo creo que en esa puja el asalariado registrado, después de 2 o 3 meses de penuria, sí va a poder defenderse. Ahora, está todo un poquito revuelto. Todo muy revuelto y muy confuso. Ahora, es increíble, es muy confuso todo, pero a mí me sorprende que un presidente, un ministro diga, vamos a estar peor. La verdad que las expectativas que han creado, porque ustedes los economistas siempre dicen, Gabriel, que hay que crear expectativas, certidumbre, ¿no? Las expectativas que crea tanto el presidente como el ministro de Economía son tremendas, son de
de temer, porque ellos mismos están hablando de la estanflación, de la hiper, del Rodrigazo, y de que vamos a estar peor. Bueno, ahí yo diría dos lecturas por ahí. Una es que el temor, digamos, en un sentido, ayuda a decir, bueno, es un momento malo, lo estás vendiendo, de esta idea de no estás engañando a nadie, estás diciendo la verdad, es decir, una verdad más, no sé cómo dicen, una verdad es fea, que es una cosa incómoda, Sí, que una... sí. Preferible la verdad mentira, dolorosa, una mentira, claro, digamos, sí, toda frase dolorosa hecha, que una verdad confortable o algo así. Todo el discurso es un discurso de sacrificio, pero que vamos a salir. Ok, en ese sentido te ayuda a crear esa expectativa porque vas a tener, si estamos diciendo que a lo mejor el esquema cierra con menos dólares demandados de importación, implica más recesión. Bueno, estamos en el momento duro de la película, que va a ser recesión, caída del salario. Ahora, si vos a los pocos meses ves que no entraste en una espiral hiperinflacionaria, sino que en realidad los precios empiezan a descender porque lograste contener el dólar y por tanto todas las demarcaciones de precios empiezan a ceder y se estabiliza, bueno, van a decir, vieron al final del túnel, la cosa empieza a mejorar. Esa sería, creo que, la apuesta general. Me parece que es así como habría que tratar de verlo, pero bueno, es una jugada riesgosa, jugada riesgosa y todavía faltan varios elementos, hay que ver los anuncios hoy en Banco Central, en fin, hay que ver un poquito más elementos. Como mínimo parece todo bastante desprolijo, realmente pobre las explicaciones de Caputo. Después aparecieron más cosas con cierta claridad y menos dramatismo en los números que mostraron. Pero todavía yo te diría que hay bastantes signos de interrogación y debemos ser cautos en la evaluación. Y digo, para la industria también realmente es un panorama bastante negro, ¿no? Para la industria nacional. Bueno, yo te diría eso, a ver, hoy la situación está mal porque se ha creado tal circunstancia que las importaciones salían muy en cuentagotas, había que regularizar esto y claramente se estaban fijando los precios en valores más parecidos al dólar blue, dólar comprado con liquidación. Esto de alguna manera queda ahora más blanqueado, con un dólar más alto, con la suba del impuesto país. Ahora todo eso lo paga finalmente el consumidor, claro. O sea, la industria lo va a trasladar y como consumidor se va a ver afectado. Bueno, entonces por lo menos en estos primeros meses la demanda, la demanda agregada de consumo, de inversión va a caer, claro. Y eso obviamente al afectar el consumo también afecta a la industria. No es que afecte en forma directa a la industria. Alguien dice, bueno, ahora va a importar lo que quiera. Bueno, es un alivio para muchos, pero bueno, el precio es alto. Hay que ver qué convalida el consumo. Por el momento convalida poco porque el aumento salarial viene rezagado. Pero bueno, este es el momento recesivo. Sería, ¿sí? Claro, total. Gabriel, le agradezco, que tenga buen día, muy amable. Hasta luego. Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía.